Evangelio de junio 8, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a intentar quedarnos nada más con este Evangelio el día de hoy. Muy corto, pero muy profundo. Muchos teólogos, inclusive exégetas, comparando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se atrevieron a decir que uno era el Dios del Antiguo Testamento y otro diferente del Nuevo Testamento. Y el Señor hoy nos dice, no es así. A muchos teólogos nos resulta una situación de perplejidad el entender los mandamientos de Dios, sobre todo cuando se refieren, por ejemplo, a poblaciones enteras en el anatema, en la destrucción, en las guerras. No podemos comparar eso con la misericordia de Dios. En Jesús es el mismo Dios. Pensemos por principio que Jesús ha inaugurado el año de la misericordia del Señor. Y que el Antiguo Testamento refleja una necesidad de verdad y de justicia. Dios no ha dejado de ser justo, pero sí es misericordioso, lo es siempre. Tratemos entonces de entender lo que nos está diciendo el Señor. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Por ejemplo, cuando recordamos los mandamientos en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, son muchos, no son solamente 10, son varios. Y el Señor nos recuerda, nos los resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice, en esos 2 se resume todo, la ley y los profetas. Y el Señor hoy nos dice, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Cómo es la plenitud que nosotros buscamos en Dios? ¿Qué vemos nosotros de plenitud en Jesús? Pues precisamente el dar su vida por nosotros. Él nos viene a mostrar el amor a Dios, que es el Padre, y el amor a nosotros sin límite. En San Juan nos lo dice. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y también es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y cumplo todo lo que me pide. Esa es la plenitud de la ley y los profetas. Dar nuestra vida por nuestros hermanos, no por miedo, no por una obediencia ciega, sino simple y llanamente por un amor que nos lleva a ser obedientes hasta el último punto y jota y coma de aquello que nos pide Dios. Después va a decir, les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse la ley. Y al que quebrante uno de estos preceptos y lo enseñe, será el menor en el reino, si es que entra al reino. Es fácil, en un momento dado, querer cambiar. Es fácil pensar que las acciones, por ejemplo, de aquellas personas que tienen atracción al mismo sexo, pudieran ser soportadas, toleradas, y no es así. Por ahí en el Antiguo Testamento dice el Señor, no se acostará hombre con otro hombre como si fuera mujer. Es una abominación. Y ahí no tiene nada que ver en la cuestión de tu libertad. Es un abuso a tu libertad y va en contra de tu propio cuerpo y en contra de tu propia alma. Y quedarnos callados o querer justificar esto
es una tontería verdaderamente que va en contra de la ley de Dios. Tenemos que ver que tampoco el Señor rechaza a aquellos que tienen la atracción, sino que más bien pide que se abstengan, aún teniendo esa atracción, para poder vivir como hijos de Dios. Algunos de nosotros, quizá nuestra dificultad mayor sea las mujeres, por ejemplo, a otros el vino, por ejemplo, a otros las mentiras, por ejemplo, a otros el deseo del dinero, el deseo del poder. Todos vamos teniendo situaciones con las cuales tenemos que batallar día con día. La misma situación y el entorno del mundo se torna difícil. Y eso no implica que nadie tenga derecho a odiar a una persona, a un hombre o mujer que tiene atracción por el mismo sexo. Mas eso no implica tampoco que toleremos aquellas cosas que intentan hacer. Y como eso, muchas cosas más. Veamos pues lo que nos dice hoy el Señor. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Entendamos que la plenitud de la ley y los profetas es el amor sin restricciones del Padre y el amor al prójimo. Mas no un amor que tolera en el prójimo lo que sea, sino un amor que en celo de Dios busca el bien para todos, igual que lo buscamos para nosotros mismos. Muchas veces, esta cuestión de la atracción del mismo sexo, la mayor parte de las veces, va a ser por situaciones psicológicas, por patrones familiares, por desviaciones que se van dando quizá desde la niñez y que van orillando a la persona a tomar esas acciones. Pero son situaciones que en la mayor parte de las veces se pueden, tengo que decir la palabra, corregir, llegar al punto en donde la persona pueda estar en paz y feliz consigo mismo, reconociendo su propia identidad como persona y pudiendo desarrollarse felizmente en su entorno. Hablo tan solo de una de las muchas cosas. Tantas cosas nos oprimen y nos dificultan la vida en este mundo, hermanos. Seamos, pues, de aquellos que construyen en amor y justicia, en verdad y misericordia, el reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos.